Vamos a orar, hermanos. Padre, cuán grande amor es el que tú mostraste por esta humanidad que no merecía tanto amor. Pero es bueno recordar tus palabras que traen a nuestra memoria que de tal manera tú has amado tanto al mundo que enviaste a tu único Hijo a morir por cada uno de nuestros pecados para salvarnos, para limpiarnos de toda maldad. Y aún reconociendo eso, tú, Señor, te complaces en hacernos ver una vez más a través de tu palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuán inmenso amor el de Cristo. Y a ti, oh Dios, te honramos y te glorificamos en este momento especial en el que tú nos haces venir delante de ti de acuerdo a tus propósitos para que te adoremos y para que te sirvamos. Permítenos seguir viendo tu luz, porque tú eres la luz. Permítenos seguir viendo el camino, porque tú eres el camino. Permítenos ver la vida, porque tú eres la vida. Permítenos recordar que nadie podrá venir al Padre si no es a través de ti, por el gran amor con que nos has amado. Gracias por este tiempo de adoración a ti que acabamos de tener y queremos seguir adorándote, glorificando tu nombre por lo que tú nos has de mostrar a través de tu palabra. Esa palabra que dice de ella misma que es fiel, que es eficaz y que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones y va a cumplir el efecto para el cual tú la has enviado. Permite que en esta mañana tu palabra penetre a nuestras vidas, iniciando por quien la va a dirigir, oh Dios. Que tu Espíritu Santo esté guardando y guiando cada palabra que ha de salir de nuestra boca, para que ella brille a través de ti y que seas tú, Señor, quien estés hablando en esta mañana a través de tu palabra fiel, la cual no cambia, la cual no tiene tiempo de variación, la cual tú formaste y la cual transforma las vidas, siempre para honra y gloria de tu nombre. Bendícenos en este momento, Dios, y permítenos estar atentos a lo que tú quieres expresar en esta mañana y que ella, Señor, pueda transformar nuestras vidas de tal manera que podamos reconocer tu inmenso amor. Y que quien no ha probado tu inmenso amor, que en esta mañana, Señor, tú puedas tocar su corazón y que la puerta sea abierta para que tú penetres para salvación de su vida. Honrado eres tú en esta mañana. A ti te alabamos, a ti te glorificamos y a ti queremos darte toda la gloria y toda la honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. A Él sea dada toda la gloria, porque Él es quien se la merece y Él es quien vive y reina en nuestras vidas y nosotros estamos en este lugar honrándole, sirviéndole y siendo fieles instrumentos de lo que Él quiere hacer a través de su palabra. Y en esta mañana a nosotros nos toca tener la parte interesante de poder
disfrutar de ella y poder ver cómo a través de los tiempos ella está haciendo el trabajo en cada hombre y en cada mujer. Desde la semana pasada estamos hablando de el discipulado y el amor. Y si ustedes han podido ver, todos los cánticos han sido dirigidos a ese gran amor que Dios derramó a través de su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos transformados para vida eterna en Él. Y de ese amor es que queremos expresar de la manera como la palabra de Dios desde un principio expresa la bondad de Dios por su pueblo, el cual Él creó a su imagen y a su semejanza. Pero ese pueblo, creado a su imagen y semejanza, vive en un continuo pecar y Dios muestra su amor. De tal manera que a través de su palabra nosotros podemos disfrutar de sus bondades. Y es su palabra la que nos lleva a ver cómo su amor es derramado en nosotros y cómo ese amor, cada vez que podemos intervenir en él, su palabra nos transforma. Lo que estuvimos viendo la semana pasada sobre el libro de Mateo en el capítulo 22, estuvimos viendo cómo los saduceos querían interferir ante esa misión que Dios manda a su Hijo en su vida ministerial aquí en la tierra, que ha sido la mayor bendición que nosotros pudimos haber recibido, de poder tener a Jesucristo, al Dios vivo encarnado entre nosotros. Y ellos, no queriendo reconocer eso, tuvieron la osadía de interferir al Señor. Y el Señor en su ministerio lo que estaba haciendo y sigue haciendo en nosotros es la enseñanza a través del discipulado y sobre todo a través de la muestra de su amor para con nosotros. Ese amor que nosotros tenemos que tener siempre presente, y siempre vamos a tener la intervención de querer hacer preguntas, porque el hombre nunca está conforme con lo que puede vivir, con lo que puede ver y con lo que puede hacer. Siempre el hombre quiere más, quiere más, quiere más. Y Dios nos va a mostrar más a través de su palabra. Y eso fue lo que pudimos ver la semana pasada en esa parte ya de lo que era la intervención del Señor Jesucristo, que fue cobrando fama en su ministerio a medida que fue avanzando, pero que un grupo de hombres no iba a entender al final cuál era la misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso ellos, que como vimos la semana pasada, a modo de preguntas y de respuesta, querían intervenir al Señor, haciéndoles preguntas. En la primera etapa que vimos la semana pasada, preguntas para poder aprender más. Pero lo que vamos a ver en esta semana eran preguntas que eran más que para llamar la atención y no dejar por sentada la autoridad y la suficiencia del Señor Jesucristo que estaba morando con ellos en ese momento. A nosotros nos toca hoy ver esta segunda parte de este tema del discipulado y el amor, y yo quiero invitarles a que vayan conmigo nueva vez al libro del Evangelio según Mateo, en el capítulo 22, y ahí estaremos viendo los versículos a partir del versículo 34 hasta el 40, y ahí estaremos trabajando todo lo que sería nuestro mensaje del día de hoy. Dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera, Mateo 22, versículo 34. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callado a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Al ver este texto, nos llama mucho la atención el saber quién eran los fariseos. Estos hombres que habían aprendido perfectamente lo que era la ley a través de Moisés. Se da un evento en este momento en el que los fariseos se sienten como que chocan y dicen, pero ¿y quién es este que con tanta autoridad está haciendo las cosas que está haciendo? Y yo quiero comentarles un hecho empezando por el primer versículo, luego de lo que vimos la semana pasada, de que los saduceos, al hacerle la pregunta a Jesús y Jesús responderle con tanta autoridad, dice el versículo 33, que ellos se quedaron, en el caso de los saduceos, se quedaron admirados de lo que Jesús le había dicho y no pudieron preguntar más nada. Pero los fariseos, llamados los intérpretes de la ley, ellos eran expertos en la ley de Moisés, y la ley de Moisés está basada en los 10 mandamientos. Ellos, conociendo los 10 mandamientos, están viendo que hay algo extraño en lo que está sucediendo. Y lo que más le extraña es que ese Jesús al cual ellos están viendo y están caminando con él, está haciendo grandes maravillas, está dejando a todos atónitos con lo que le está diciendo. Pero los fariseos, considerándose los mayores, los expertos en la ley, decían, eso no se debe quedar ahí. Y yo creo que esa es la manera como nosotros vamos a ver cómo Jesucristo mostró el amor consumado en los 10 mandamientos de la ley. Y por eso al final el texto habla de que Jesús le decía, ahí está toda la ley y los profetas. Entonces los fariseos, dice el texto iniciando en el versículo 34, que dice, los fariseos se agruparon al oír a Jesús que había dejado a los saduceos callados. Y ellos, como los eruditos del momento, dicen, con nosotros no va a hacer eso. Y entonces ellos planifican cómo van a entrarle al Señor. Pero antes de yo hablarle de cómo ellos planifican hablar con el Señor, es interesante que podamos ver que toda la autoridad del Señor Jesucristo está mostrada en cómo Él respondía a las interrogaciones que le hacían los que andaban detrás de Él. Hasta este momento todavía los discípulos no habían comenzado a hacer preguntas. Los que habían sido discipulados por Cristo. Pero las intervenciones que le tuvieron al Señor Jesucristo, cada una de ellas, decíamos la semana pasada, que el Señor Jesucristo la respondía a través de la misma palabra, mostrando el poder que la palabra de Dios tenía. Él nunca respondió con sus palabras, sino que respondía a través de la palabra de Dios. Y viendo eso podemos ver su autoridad, pero los fariseos como que no entendían eso. Y quizás usted está pensando, bueno, es muy probable que yo también no lo entienda. Pero miren cómo ellos hacen, y yo quiero que me permitan hacer esta interpretación de lo que ellos hicieron, porque como dice el texto, ellos se reunieron. Luego que vieron que Jesús dejó callado a los saduceos, ellos se reunieron. Y yo quiero hacer un introito de qué pasó en esa reunión. Y esa reunión, de seguro que tuvo que ir basado en lo que el texto le había enseñado, lo que Jesús le estaba enseñando. Veámoslo de esta manera. Ellos se reúnen y dicen, bueno, juntémonos porque Jesús dejó atónitos a los saduceos. Y con nosotros eso no va a pasar, dirían ellos. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque podemos ver todo el contexto de la palabra hasta llegar aquí y lo que pasa después, que lo vamos a ver. Los saduceos están en esa diciendo,
Él dejó a los saduceos atónitos, que no pudieron hacer más nada. ¿Y cómo nosotros le vamos a entrar? Porque nosotros no podemos quedarnos callados, porque una cosa interesante del hombre, que el hombre no se queda callado, siempre tiene que querer preguntar, quiere saber qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar el ahora. Entonces ellos están diciendo eso, dice, pero mira, eso es un aspecto medio difícil, porque haciendo una paráfrasis nosotros en la reunión, ellos dicen, ya nosotros tenemos detallados los antecedentes de todas las cosas que pasó con Jesucristo. Vamos a verla de esta manera. Dicen, nos puede tener una idea de lo que plantearon. Jesús dice que Él es el Mesías. Y eso lo vemos a partir del del capítulo 21, cuando ya estamos en la semana final de Jesús. Él dice que Él es el Mesías. Y dice que todo lo que Él hace está perfecto. Pero ¿cómo nosotros sabemos que Él es el Mesías? Te están diciendo ellos. Y dice, mira, nosotros estamos viendo que Él llegó en un burro, pero un rey no va a llegar en un burro. ¿Dónde va a llegar? Entonces, ¿cómo es que Él dice que Él es el Mesías? Si Él llegó en un burro, fue. Él debió llegar en una carroza. Estoy haciendo lo que ellos están diciendo en la reunión, en base a lo que pasó, porque Jesús entró en un asno al templo. Y miren qué cosa, y Él llegó y vio a todo el mundo haciendo cosas indebidas y le cayó a todo el mundo arriba, tumbando las mesas, haciendo cosas que un rey no lo haría. Dice, destruyó todo. Y entonces nos dice a nosotros que nosotros estamos convirtiendo el templo en una cueva de ladrones. Eso lo dice el texto. Yo no lo estoy inventando. Yo estoy pensando en lo que ellos están haciendo en su reunión. Y dice, dice a los discípulos, le dice a una higuera que se seque, pero la higuera se secó. ¿Y cómo Él pudo hacer eso? Que la higuera se secó. Y le dice a los discípulos, si ustedes tienen fe, ustedes van a hacer cosas más grandes que eso. Eso es interpretando cómo están los fariseos en esa reunión para ver cómo es que le van a entrar a Jesús. Porque Jesús está dejando a todo el mundo callado. Entonces dice, y entonces le hablamos de eso, de los saduceos, y entonces Él comienza a hablar en parábola. Y nosotros no entendemos nada. Si recuerdan, las parábolas, Jesús hablaba en parábola para que los discípulos entendieran, que los demás no entendieran. Y ahora Él está hablando en parábola y nosotros no entendemos nada. Entonces dicen, bueno, pero al final los saduceos le hablan de la resurrección y oye lo que Él le responde, que Dios no es de muertos sino de vivos. Entonces ahí viene lo que dicen ellos. ¿Y qué hacemos nosotros? Y me imagino que debió saltar uno en el grupo diciendo, bueno, nosotros somos los expertos en la ley. Vamos a preguntarle sobre la ley a ver qué él dice. ¿Y quién lo va a hacer? Y yo me imagino que dijeron, tú que diste la opinión. Ve tú y pregúntale. Porque el texto nos dice que los fariseos se agruparon, versículo 34. Dice que los fariseos se agruparon y que al oír a Jesús, que había dejado a los saduceos callados, uno de ellos, ¿vieron? ¿Cuál es que lo va a decir? Tú que fuiste que diste la opinión. Si tú eres que está diciendo que Cristo es, que él está distorsionando la ley, hazle tú la pregunta. Yo me imagino en los grupos que siempre el que más habla, y eso era lo que pasaba con Pedro, que cuando Jesús decía algo, Pedro decía, no, espérate, que eso no acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Y después le dijo, tú eres el Cristo. Y entonces los fariseos están en este momento, y entonces dice el versículo 35, que uno de ellos, intérprete de la ley, va donde Jesús. Y aquí entonces nosotros vemos la intención de lo que nosotros decíamos la semana pasada, que queremos hacer la misma interpretación de los argumentos presentados tanto por los que escuchaban a Jesús como el mismo Jesús. Argumentos que son a modo de preguntas y respuestas. Y entonces a partir del versículo 35 nosotros vamos a ver una pregunta que hacen los fariseos, que es una pregunta que hace. Los fariseos son los expertos de la ley, los que entendían que la ley de Moisés era la que regía. Y si hacemos un entre comillas, todavía hay personas hoy que solamente creen en la ley.
y no creen en Jesucristo como el Salvador. No creen en ese gran amor mostrado por nuestro Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos están ahí en ese momento haciendo esta interpretación y ellos quieren hacer su pregunta. Entonces nosotros vamos a ver todo el tiempo de hoy en esa pregunta de los fariseos y en las dos respuestas que el Señor Jesucristo le da, y en esas dos respuestas va a estar basado todo el mensaje, basado en el amor. Entonces la primera pregunta que vemos de los fariseos es esta, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Ustedes recordarán, de la reunión salieron, ¿no? Es de la ley que tenemos que hablar, no podemos hablar de otra cosa. Él está sanando gente, Él está limpiando gente, Él está haciendo muchísimos milagros. Todo el que lo interpela, Él le responde con la palabra y quedan que no pueden decir más nada. Y al final vamos a ver eso de nuevo. Entonces, maestro, miren, en toda la Biblia, el texto de maestro se encuentra, la palabra de maestro se encuentra 78 veces. Y los fariseos sabían lo que estaban preguntando, pero ellos no querían aceptarlo. Ellos sabían con quién estaban hablando y por eso le dicen maestro. Y ese maestro lo que denota es la autoridad que tiene Jesús. Y los que sabían de esa autoridad, el joven rico, cuando le iba a preguntar, le preguntó maestro. Todo el que pudo acercarse a Jesús le preguntaba como maestro, y ese maestro poder reconocer la autoridad que tenía, pero no querían entenderla porque no era lo que ellos creían. Entonces, ese término de maestro se encuentra 78 veces en toda la Biblia y solamente en el libro de Mateo está 12 veces. Y esas 12 veces nos da un número de plenitud de lo que Cristo, de lo que Dios hace en su pueblo. Y usted puede pensar en todas las veces que el número 12 como cantidad es usado en la Biblia, desde el principio. Entonces, ellos en esa pregunta, que esa primera interpretación que nosotros queremos hacer, que los saduceos vienen a hacer su pregunta malintencionada y para dañar. Ese es el punto número 1. La pregunta de los fariseos malintencionada y para dañar. Porque ellos están reconociendo la autoridad de Jesús, pero la pregunta que están haciendo es para dañar. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de toda la ley? Ellos se la sabían, pero quieren preguntarle a Jesús para tentarlo, como dice el texto, para probarlo, para ver qué tan claro él podía decir lo que estaba diciendo y no fuera cuestionado por el pueblo, por los discípulos que le estaban siguiendo. Entonces él le dice que los fariseos querían tentar a Jesús, probar a Jesús. Por eso yo digo que la pregunta es malintencionada y para dañar. Porque a veces usted hace una pregunta que puede tener mala intención, pero no para dañar. Cuando ustedes le están dando una prueba, a usted le están haciendo preguntas y en la prueba hay gancho para ver qué tanto usted sabe. En este caso ellos estaban haciendo lo mismo, pero se habían encontrado con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sí tendría cómo devolverle. Dice que ellos querían probarlo, tentar. La palabra probar y tentar en el hebreo es ekpeirazo, que lo que quiere es traducirse como ese verbo probar a sí mismo, y Lucas lo usa en el capítulo 10, versículo 25, donde dice: cierto intérprete de la ley se levantó y poniendo a prueba a Jesús dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es el mismo probar, ese es el mismo tentar. O sea, tú estás interfiriendo a Jesús con tus preguntas, pero tú lo estás haciendo de una manera que quieres probar hasta dónde llega su autoridad. Para probarle, literalmente probándolo. También puede referirse a alguien con motivo poco genuino, que era lo que estaba pasando con los fariseos en ese momento.
y que busca atrapar a alguien o hacerle pasar un mal momento en la prueba que le estaban haciendo. Pero en la Biblia hay un patrón significativo que implica la prueba y que se ve de dos maneras. ¿Cómo se ve la prueba en la Biblia? De dos maneras. En los que quieren poner, en lo que Dios quiere poner a prueba. Y ahí yo espero que entiendan lo que es la prueba y se lo voy a interpretar ahora. Y número dos, en la gente que quiere poner a prueba, que era el caso de los fariseos. En lo que Dios pone a prueba, la prueba de Dios a sus hijos siempre será satisfactoria y beneficiosa. Entonces, la prueba de fe de Israel en el desierto, hablando de algunas de las pruebas que Dios puso al pueblo, dice que al salir de Egipto, Dios somete a los israelitas a una prueba de fe al quedarse sin agua, y eso está en Éxodo 15, en los versos 22 al 27, y en el Nuevo Testamento se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, que dice, hablando de la prueba a lo que Dios lleva a sus hijos, el apóstol Santiago le está diciendo a ellos: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. A los que Dios prueba, le está llamando: tengan por sumo gozo, porque esa prueba va a producir un mayor gozo en ustedes. Va a producir un mayor gozo en nosotros. Y la tentación explicada la vemos de esta manera en el mismo Santiago. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Eso es la Biblia hablando. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, y por eso le decía ahorita, pensemos en lo que es la tentación de Dios hacia su pueblo, porque muchas veces podemos malinterpretar la tentación de Dios hacia su pueblo. Dios siempre a su pueblo va a querer lo mejor de él. Entonces, cuando eres tentado, no diga que eres tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tiene a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por sus propias pasiones. Cuando Dios en toda la Biblia ha mostrado la tentación para con sus hijos, ella ha producido resultados satisfactorios. Lo vemos en Jesús, en el mismo libro de Mateo. A partir del capítulo 4 comienzan las tentaciones a Jesús, y la mayor es la que quiso hacer Satanás, que luego de que Jesús pasa sus 40 días y 40 noches ayunando y orando, Satanás se le quiere acercar y lo quiere tentar. Y en esas tentaciones siempre el Señor le habló de acuerdo a la palabra, para que el nombre de Dios sea glorificado. Los fariseos estaban tentando a Jesús, y ellos lo estaban haciendo para dañar. Y por eso entonces la segunda parte de esa pregunta de los fariseos tiene que ver cuando la gente quiere poner a prueba a Dios. Y eso es fatal, hermanos. Fatal. La pregunta de nuestro texto es clara al ver el punto de que es a Jesús a quien ellos están poniendo a prueba. No es a un hombre cualquiera, es a Jesús. En ese tema de las pruebas es visto en toda la Biblia. Comienza, como les decía, desde Génesis comienzan esas pruebas hasta todo el desarrollo bíblico que conduce a Jesús y continúa en ese momento que estamos viendo de la palabra y contemporáneamente a nuestros días hoy. La palabra hebrea usada para probar en el Antiguo Testamento, ahorita le hablé del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es naká, que significa poner a prueba, probar o tentar, como está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, que le dice el Señor: no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masad. Este es un versículo que ordena a los israelitas a no poner a prueba a Dios. Los fariseos lo sabían, pero ellos quisieron
poner a prueba al Señor. En general, la persona que ponen a prueba a Dios cuando no tienen, lo hacen cuando no tienen fe en Él y cuando no confían en Él. En Éxodo capítulo 17, versículo 7, y yo quiero que usted vaya a leerlo conmigo. Usted va a ver ahí esa palabra tentar, probar. Éxodo capítulo 17, versículo 7, que dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo: ¿Está pues el Señor entre nosotros o no? Lo que muestra que no confiamos en Él porque no nos está proveyendo de la manera que creemos que necesitamos y lo que dice ser de Él mismo. O sea, esa prueba que tú le pones al Señor, y era lo que pasaba con los fariseos, ellos no están viendo lo que Jesús está haciendo porque ellos no quieren comprobar que Jesús es el Mesías. Porque ellos ya tenían su mente en la ley y ellos no podían entender que Jesús era el Mesías prometido, que en Jesús se habrían cumplido todas las profecías dadas hasta el momento de su llegada. Vimos a eso de Satanás y poder recordar que sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos capítulo 11. Cuando tengamos la tentación de quejarnos o poner a prueba a Dios, pidámosle que aumente nuestra fe y nuestra confianza en Él. No atentemos contra el aguijón. No hagamos las cosas para probar a Dios, porque Dios no puede ser probado. Por lo que podemos ver algunas de estas pruebas que ellos le hacían a Jesús, podemos ver que en ninguna ellos tuvieron éxito, sino que Jesús era glorificado y era exaltado porque podían conocer quién era Jesús. Cuando Jesús está ante Pilato, Pilato le dice: tú andas diciendo por ahí que tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, dice. Tú lo has dicho. Y si lo has dicho es porque estás reconociendo delante de quién estás. Yo no tengo por qué decirlo. Yo quiero que veamos en el versículo 36, volviendo al argumento de los fariseos. Ya sabemos cuál es su intención, que es dañar, desmentir, confundir y no reconocer la autoridad de quien está delante de ellos. Y por eso viene su pregunta de maestro. Ese maestro, si nosotros vamos, el término maestro es enseñar, que es lo que él está haciendo, y es el término griego didasco, que es enseñar, y se traduce tanto en Mateo como en Marcos y Juan. Y Lucas lo dice de esta manera, hablando de los doctores como los maestros de la ley. Se usa frecuentemente como un término para dirigirse a Cristo. Ambos términos se utilizan en la Biblia para referirse a la autoridad y sabiduría para enseñar a otros sobre la palabra de Dios. Y esa autoridad solo la tenía Jesús. Los apóstoles también, siempre que la usaban, se referían a Jesucristo. Y nosotros podemos ir descubriendo y entendiendo que aunque la gente podía ser confundido con las preguntas que le hacían a Jesús, la fe seguía creciendo y en Cristo se cumplieron todas las profecías y ya habla el texto de que Él está en sus tiempos finales para su partida a los cielos. Los rabinos, que eran los que estaban dentro del grupo de los fariseos, al ellos interpelar a Jesús con esta pregunta, era porque aparte de los 10 mandamientos, los rabinos, hay un escritor que dice que los rabinos tenían 613 mandamientos de la ley. Y que de esos 613 mandamientos los distinguían entre grande y menor, que estos últimos consideraban que podrían ser ignorados o violados con poca o ninguna culpa. O sea, tenían 613, dentro de ellos había una parte que ellos lo tenían como más relevantes y otros como menos relevantes, y que lo menos relevante tú lo podías tomar sin ningún sentido de culpa. Pero la ley no es eso lo que enseña. La ley está basada, y ahí vamos a hacer una breve interpretación de
la respuesta de lo que Jesús le da a los fariseos. Ya vimos cómo los fariseos en su pregunta, queriendo dañar y hacer quedar mal dentro del grupo a Jesucristo, vimos que eso no fue posible. Ahora, dentro del segundo punto que queremos ver es la respuesta doble de Jesús, fundamentada en el amor. Esto puede ser un poquito largo, pero yo voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. En la pregunta, en el versículo 37, en la respuesta que Jesús le da, y él contestó 2 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Marcos le agrega, y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y grande mandamiento. Y yo quiero hacer una introducción con eso, de que ese primer gran mandamiento, Matthew Henry, en los 2 mandamientos, Matthew Henry, hablando de ese texto que acá hablamos de leer, dice, hablando de cómo se ve ese comentario, dice que esas 2 preguntas nos llevarán a entender cómo la palabra de Dios se resume los 10 mandamientos. Recordemos que Jesucristo en el Sermón de la Montaña, cuando estuvo con los discípulos, le decía: yo no he venido a abolir la ley, sino a sustentarla. Ese primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, resume los primeros 4 mandamientos de la Torá, de la ley, de los 10 mandamientos. Resume los primeros 4. Si usted ve los mandamientos, usted lo puede leer. Usted tiene ahí, para que usted vea el amar a Dios, qué significa en los primeros 4 mandamientos. ¿Qué dice el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice el segundo? No te harás ídolo ni semejante alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No lo adorarás ni le servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso. Número 3. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Número 4. No adorarás otros dioses. O sea, esos 4 mandamientos están resumidos en uno, que fue lo que el Señor Jesús le decía a ellos: yo no he venido a abolir la ley, yo le he venido a completarla. Y esos 4 mandamientos están resumidos ¿en qué? En el amar a Dios sobre todas las cosas. Esos 4 mandamientos. O sea, si usted se va a la tabla de los 10 mandamientos, usted va a ver cómo magistralmente Jesús los resumió los 10 en el amor. Hay un mandamiento que está ahí intermedio, que está en el número 6, que es lo que los mismos intérpretes de la ley se han quedado con él, que es el día de reposo. Que se han quedado con él en una adoración al día de reposo. Y es a Dios a quien tenemos que adorar. Y era lo que él le estaba enseñando a ellos. Amarás al Señor tu Dios con todo tú. Todo lo que tú eres debe amar a Dios. No hay nada que se ponga por encima de Dios. No hay nada que tú puedas tener, que tú puedas sentir que esté por encima al amor que tú tienes que dar a Dios. Por eso el Señor es celoso. Y ese no usar el nombre de Dios en vano es lo que más común nosotros hacemos. Porque por cualquier cosa nosotros decimos: ay, Dios mío. Entonces, eso que el Señor le está diciendo a los discípulos, le está diciendo: el más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Ámale, que Él es tu creador. Y eso nos muestra ese amor sincero, no de palabra. Todo nuestro amor es demasiado poco para derramarlo sobre Él. Por lo tanto, todas las facultades del alma deben ser contrastadas por Él y llevadas a cabo
hacia Él, para amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo y grande mandamiento que Él le menciona, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se resume en los siguientes 5 mandamientos. Y no fue mala la idea de plantear los mandamientos de esto de la manera como Jesús le decía a ellos desde el principio: yo he venido a cumplir la ley, a cumplirla en gran escala. O sea, tú oíste de Moisés que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los fariseos estaban adorando más a la ley que al Jesucristo que tenían enfrente. Y por eso Él le dice cómo están resumidos esos mandamientos. Veamos cómo están resumidos los mandamientos de amar a tu prójimo como a ti mismo. Vayamos a los 10 mandamientos. El número 1 de los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Tu padre y tu madre son tu prójimo. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y ni desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ay, ay, ay. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese amar a tu prójimo como a ti mismo no es mal visto, porque algunos preguntan: ¿y yo debo amarme a mí primero? Sí, porque tú lo vas a amar a tu prójimo como tú te amas. Y por eso es interesante que al tú verlo de esa manera, tú puedas entender que todo el amor profesado hacia los demás es el amor que primero te vas a tener tú. Y por eso Él le estaba diciendo a los fariseos ese segundo y gran mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos no estaban amando a Jesús con las preguntas que le estaban haciendo, porque ellos lo que querían eran desenmascarar al Jesús que decía que Él era el Mesías. Y yo creo que eso pasa mucho con nosotros hoy. Es suficientemente claro lo que significa amar al Señor con todo lo que tenemos, aunque es imposible hacerlo a la perfección. Pero ha habido mucha confusión sobre lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. Eso significa que debemos amarnos a nosotros mismos antes que poder amar a alguien más. Significa la forma en que nos cuidamos nosotros mismos y nos preocupamos por nuestros propios intereses. Debemos cuidar e interesarnos por los intereses de los demás. Todos los que profesan amor a Dios deben amar a su prójimo. Todo el que confiesa amor a su prójimo tiene que amar a Dios. O sea, todos nosotros estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. David Dixon dice de este amor: ¿cómo quisiéramos que otros nos hicieran? Nosotros también lo hacemos con ellos, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, sincera y constantemente. Si tú eres un creyente, un discípulo de Cristo, que estás viendo cómo el Señor está hablándole a todos y nos está hablando a nosotros hoy, nosotros no tenemos que tener rencilla con nadie. Yo hablaba con una persona ayer y le decía: cuando tú tengas una discusión con tu allegado, no lo dejes para mañana. Este es el caso de una relación de noviazgo que estamos trabajando. No lo dejes para mañana, porque una de las oraciones que tiene impedimento en el creyente es si estás enojado con tu hermano. Pero nosotros, y en el caso de los fariseos, ellos no tuvieron temor en enfrentar a Jesús. En el caso de nosotros fácilmente nos incomodamos con el hermano y duramos días incomodados con el hermano. Venimos a la iglesia a orar, damos el diezmo, damos la ofrenda, nos sentamos todos los días a orar y leer la palabra, y el hermano ¿para cuándo?
tengo un problema que pequé contra Dios. No lo resuelvo porque tengo temor de lo que Dios me puede decir. Sigo con el problema ahí, pero sigo orando, sigo leyendo la palabra. ¿Y el perdón? ¿Para cuándo? Entonces, por eso el Señor, al responderle a los discípulos, les dijo: en eso se resumen toda la ley y los profetas. En amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El amar a Dios significa que no hay nada que tú puedas amar más que a Dios. Y las mujeres están trabajando el libro Los ídolos del corazón. Dice en su comentario MacArthur, hablando de los problemas que tenemos muchas veces, en qué cosas adoramos más que a Dios. MacArthur dice que uno de los problemas que tenemos nosotros es la competencia de amores con este mundo. Si a nosotros se nos muere un familiar, que yo creo que lo que más le duele a una gente. Señora, a la gente se le muere un familiar y se olvida de Dios. Se olvida de que Dios existe, porque se le queda el dolor ahí del familiar. Se le queda el dolor. Y en medio de ese dolor oramos, en medio de ese dolor buscamos a Dios, en medio de esa incertidumbre estamos delante de Dios, pero tenemos el dolor. Y no es que Dios nos condena de nosotros. Dios es el consumador y el autor de nuestra fe. Pero nosotros muy fácil nos olvidamos de eso. Y comenzamos a hacer preguntas. Y vivimos caminando con esas inconclusiones de la vida que el Señor solamente está esperando que nosotros las pongamos delante de Él y que caminemos. Que no nos quedemos en el problema. El Señor le decía a los discípulos: si tienes problema, ven delante de mí, que tu yugo será fácil y ligera va a ser la carga. Hablando de cómo nosotros tenemos que venir al Señor, porque el problema es que muchas veces nos enfrascamos en nuestro problema, que nos olvidamos de que Dios está ahí. Nos olvidamos de ese gran amor de Cristo por nosotros. Nos olvidamos de que tenemos a un Salvador, que el Señor partió de esta tierra y que dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, que va a morar en nosotros, pero yo me voy a interceder ante el Padre por cada uno de ustedes. Él no se fue a sentar allá a hacer nada. Él se fue a interceder por nosotros, porque es la única vía que tenemos para recibir perdón del Señor. Pero a nosotros eso se nos olvida. Una vez más, mis hermanos, Jesús deja a los fariseos sin argumentos. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 22, en el versículo 46, que dice de esta manera: y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. O sea, cada vez que alguien venía delante de Jesús, era convencido por su gran amor, porque era con la palabra de Dios que les hablaba. Diciéndole eso, Marcos, hablando de ese amor supremo de Dios, en Marcos capítulo 12, versículo 36, y que amarle a Él con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Hablándole de ese mismo supremo amor de Cristo. El amar a Dios y amar a nuestro prójimo es mucho más importante para Dios que en nuestros holocaustos y que en los sacrificios que podamos hacer. Si tú vienes ante Dios a dar un sacrificio teniendo un problema con tu hermano, el texto bíblico está ahí. Ve y resuelve tu problema con tu hermano y luego ven. Él no está diciendo: no, ven, tráelo. Algunos lo dirían. Algunos dirían: no, ven, tráelo y después resuelve el problema con tu hermano. No, la palabra dice: ve, resuélvelo y luego ven entre nosotros. Viendo eso, y yo tenía un texto aquí de Juan Calvino que las mujeres también lo veían, y es que Juan Calvino dice
que nosotros somos una fábrica constante de ídolos. Los fariseos tenían como ídolos la ley y no entendieron eso hasta que no pudieron ver el amor de Cristo luego consumado. Porque hasta ese momento recordemos que el sacrificio de Cristo no había sido realizado. Ellos no tenían todavía la conciencia de lo que iba a pasar, de lo que el mismo Señor le había dicho, de que era necesario que Él viniera y que muriera para limpieza de nuestros pecados. Al finalizar, eso es lo que pasa cuando en nuestras mentes llegan pensamientos oscuros. La Biblia nos disciplina, por eso estamos hablando del discipulado y el amor, y nos recomienda que usemos las armas que Él nos ha dado para obedecer por amor a Él. Nunca contender con estas palabras, sino usarla para nosotros, como dice el apóstol Pablo a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 10, en los versos del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, los fariseos estaban en la carne. Aunque andamos en la carne, luchamos según la carne, porque las armas de no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando para castigar toda desobediencia cuando la desobediencia de ustedes sea completa en Cristo. Hay muchas tentaciones que pueden llegar a nosotros, que tristemente caemos en ella porque nuestra carne es naturalmente débil. No obstante, recordamos en ese discipulado de Cristo a nosotros de que tenemos un Dios que no nos dejará ser tentado más allá de donde podemos soportar. Él proveerá una salida, como lo dice en 1 Corintios 10:13. Por tanto, podemos salir victoriosos y dar gracias al Señor por habernos liberado de la tentación. Además de la respuesta de Jesús a las tentaciones, aprendemos exactamente cómo debemos responder nosotros. ¿Cuál es el grande mandamiento? Los 10, resumidos en 2. Yo le decía ahorita que Matthew Henry, hablando de esa manera como debían ser resumidos los mandamientos, él decía que la mejor manera como nosotros podíamos ver esos mandamientos era verlo desde la perspectiva del amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Para terminar, ya había dicho que iba a finalizar, pero para terminar, para nosotros venir ante el Señor, tenemos que venir siempre confiando en que de Él recibiremos el resultado adecuado. Porque Él no miente, Él no falla, Él es el perfecto, Él es el supremo. Nosotros hoy lo podemos entender porque tenemos toda la Escritura, la cual dice que nos guiará a toda la verdad, porque Él es la verdad. Y a Él lo conocemos a través de las Escrituras. No hay otro lugar donde podamos ir y conocer a nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro lugar. En nuestra oración, para finalizar, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir por Él y para Él. Que podamos traer nuestras necesidades a Él. Y Él dice que Él se apiadará de nosotros, que Él hará en nosotros y que obrará una salvación que la podremos completar hasta el día de Cristo. Que podamos vivir, que Él nos llene de su amor, que permitamos ser como Él es,
que Dios nos bendiga en esta mañana y que cuando vengamos ante Dios con preguntas, vengamos a ella consciente de que su respuesta está aquí, de que de Él recibiremos fortaleza, de Él recibiremos bendición, de Él recibiremos lo que verdaderamente conviene a nuestras vidas. Número uno, conviene que seamos salvos por Él. Y démosle gloria a Dios porque somos salvos por Él. Y número dos, como yo decía en la oración inicial, si tú todavía no has abrazado ese amor de Cristo, hoy es una buena mañana para que tú lo puedas hacer. Ven con las preguntas que tenga, que Él te la va a responder. Y te va a pasar lo que les pasó a los saduceos y lo que le pasó a los fariseos. Jesucristo en su ministerio vino a enseñarnos, a mostrarnos su gran amor. Y su gran amor para con nosotros está en la salvación. Que podamos caminar en esta tierra de tal manera que agrademos a Dios en todo lo que hagamos. Y Él nos dice que los problemas ahí se terminan. Serán mejores. Porque Él nos sustenta. Y Él es quien nos llama a amarle y glorificarle. Podemos tomarnos unos minutos para reflexionar en lo que hemos aprendido en esta mañana, recordando ante quién estamos, ante quién vivimos, que es el Dios verdadero, que tú puedas reflexionar en Él en esta mañana, recordando que a Él es a quien le vamos a pedir cuenta, confiando en que de Él recibiremos la respuesta correcta. Que Dios nos bendiga.